Hola, ¿qué tal? Antonio Maeso. Un vídeo rápido sobre estos paramanos o protección de manos o cubremanos para Honda Forza Centro 125 como 300 y 350. En la descripción del vídeo intentaré dejar el enlace donde los he encontrado. Son estos, su montaje es bastante rápido, bastante sencillo. Y lo vamos a ver ahora en un momento, pero quiero que veáis un poco el tipo de paramano, de cómo se trata. Tiene además montado ya, digamos, la base sobre la que habrá que coger ahora este paramanos a la moto. Y bueno, y os voy a mostrar ahora mismo cómo lo montamos, pero parecen de buena calidad. Hay de tres versiones, hay en transparente, este más ahumado y luego uno que es más negro todavía, más ahumado. Así que, como digo, vamos directamente a la moto a ver cómo lo colocamos. Bien, pues aquí tenemos la maneta de la Honda Forza, en este caso es una 125. Y entonces lo que vamos a hacer es quitar este tornillo y lo vamos a sustituir por este otro que trae la moto. Trae el kit de paramanos y que es un poquito más largo. Yo previamente he engrasado un poquito y lo vamos a sustituir por ese, utilizando la misma tuerca. Entonces, para quitarlo, aflojamos primero la tuerca y la quitamos. La tuerca, digamos, en este tipo de sujeciones de las manetas es una especie de seguro. Y ahora ya quitamos la maneta, que alguien podría utilizar este momento para pues poner unas manetas regulables, que esta moto no tiene. Bueno, pues la maneta simplemente sale hacia afuera. Si está sucia, esta está impecable, pero si estuviera sucia pues habría que limpiar, así mismo como el propio agujero que tiene, que no está muy engrasado, pero ahora con la poquita que le he echado aquí va a quedar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a poner la maneta y ya ponemos aquí el nuevo pasador y lo roscamos. Conviene guardar el pasador original por si en algún día pues hay que revertir la operación, aunque con este pasador también funciona. Vale, pues las manetas, cuando llega aquí a fondo le das un pequeño apretoncito con la mano, compruebas que no se queda frenada, porque bueno, puede haber bloques de estos de la bomba que presionen tanto que a veces que se queda, pero si vemos que ya no se queda, pero sin embargo está un poquito apretado, pues es suficiente. Y ahora es cuando entra en juego nuestro cubremano. Y aquí este agujero, por aquí vamos a pasar, y vamos a colocarle la tuerca. Y es tan sencillo el montaje como esto que ves. Esta tuerca, bueno, pues ahora la vamos a apretar, pero se me antoja que aquí se podría utilizar, para evitar accidentes, que esto se pueda aflojar en un momento dado, se podría utilizar una con freno, que es lo que yo voy a hacer. Voy a buscar una. Entonces estas tuercas tienen pues eso, una gomita en su parte interior, arriba en la rosca, que hace que se retenga el tornillo en caso de que vibre y tal, le cuesta más aflojarse. Y como no queremos que esto se afloje y que pueda en la marcha ir moviéndose y provocar un accidente, puesto que va solo cogido ahí, pues yo aconsejo montar este tipo de tuercas. Bueno, y entonces ya lo vamos colocando, y no es fácil. Le voy a enseñar la herramienta que he encontrado para apretarla. Cuando ya está prácticamente apretada, sujetamos arriba para que el tornillo, porque nosotros intentamos apretar más y lo que hace es aflojar el tornillo. Entonces cogemos el tornillo y es cuando le podemos dar un último apretón abajo. Y he tenido que buscar este montaje de herramienta para poder llegar. Y ahora esto se mueve ligeramente, vale, pero no, queda muy bien, queda muy fuerte, sí, suficientemente fuerte, yo creo que sin problemas para la velocidad de la moto. Y ahora la prueba del algodón es también, por supuesto, que no toque cuando avanza. Aquí está tocando un poco, o sea que tiene que llegar, ir más pegado a la maneta, a ver. Aquí ya no toca,
aquí ya no toca. A ver si se puede ver ahora. Aquí ya no toca, con lo cual, perfecto. Y a ver, muy bien, llegas a la maneta sin que te roce la mano con nada. Y te tapa lo suficiente para que no te dé, pues eso, el frío del invierno, mosquitos, abejas y demás. Así que me parece bastante interesante. Quizá tendrían que haberlo hecho un pelín más alto, pero me parece muy aerodinámico, me gusta. Así que nada, pues el montaje del otro lado es igual. Así que, bueno, pues dejo aquí el vídeo porque con esto yo creo que es suficiente la muestra de quien esté interesado. Y bueno, vea el modelo y el montaje es exactamente igual en el lado izquierdo. Así que nada, pues gracias por estar ahí y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.